Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Seis policías capturados por supuestamente pertenecer a una banda de robacarros. En menos de 24 horas, 14 agentes han sido apresados. Ministerio Público y Ministerio de Gobernación redoblan esfuerzos en la frontera con El Salvador para evitar que pandilleros de ese país pasen a Guatemala. Tribunal Supremo Electoral pide a los medios de comunicación que no permitan que el líder paute propaganda electoral debido a que lo tiene prohibido. Corte Suprema de Justicia da trámite ante juicio contra el diputado Gudy Rivera por tráfico de influencias. En México, asesinan a activista que criticó al gobierno por su accionar en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. 6 elementos de la Policía Nacional Civil fueron capturados. Se les acusa de pertenecer a una banda de robacarros. Tras 43 allanamientos realizados en varios puntos del país, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público desarticularon una estructura criminal dedicada al robo de vehículos, logrando la captura de 21 personas, entre estas 5 agentes de la PNC y un subcomisario. La red denominada Los Cevicheros, dedicada al robo, alteración, falsificación, hurto y comercialización de automotores, se habrían agenciado de 225,000 quetzales. Según las investigaciones, vendieron 21 vehículos a precios que van desde 2,000 hasta 4,500 quetzales. La cantidad de vehículos que están documentados son 21 vehículos que tenemos toda la evidencia respectiva. El producto que ellos han obtenido con relación a esos eventos es más o menos 225,000 quetzales. Los vehículos se comercializaban más o menos en 2,500 a 4,000 quetzales. Una Terracán más o menos en 4,000 quetzales, un Mazda Protege 97 de 2,500, y de esto más o menos se tiene determinado que son 225,000 el monto de lo que ellos se beneficiaron con los eventos que se conocen, pero la investigación sigue en pie para poder dar con otros hechos criminales. Hay más de 100 placas ahí de los carros que pudieron ser hurtados y robados, y en ese sentido se está dando toda la cobertura para poder determinar y llegar a realizar toda la investigación y que sean condenados. Con relación a las víctimas no se tienen ningún dato de que haya sido asesinada alguna persona, sino que única y exclusivamente el que ellos robaban los vehículos que miraban en áreas que no tenían vigilancia, que era para ellos muy fácil hacerlo, y luego se daban a la fuga con los mismos y, como ya se explicó anteriormente, poder llevarlos a un lugar de enfriamiento. Ese era básicamente el modus operandi de esta banda. Los cevicheros operaban principalmente en sectores desolados de Antigua Guatemala: San Lucas Zacatepeques, Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa, Amatitlán, San Juan Zacatepeques, San Pedro Zacatepeques, Suchitepeques y Jutiapa, donde robaban vehículos tipo pick-ups y camionetas agrícolas. Dentro de la estructura también tenemos compradores de vehículos y piezas de ilícita procedencia, los cuales eran solicitados por encargo, o bien los vehículos que tenían ya hurtados o robados. Dentro de la estructura criminal también tenemos otros colaboradores, en el cual se encuentra el subjefe de la Comisaría de la Policía Nacional Civil, de la Comisaría 14, el jefe de la subestación y 4 agentes de la Policía Nacional Civil que pertenecen a la misma subestación. Esta estructura criminal se pudo establecer que actuaban de forma ilícita y que actuaron en forma permanente en cometer hechos ilícitos. Los elementos de PNC detenidos son el subcomisario Minor Andremar López Méndez y los agentes José María Ceballos González, Marvin Emilio Galvez, Mario Rafael Martínez, Edgar Luis Alvarado y Minor Manuel Cruz Zúñiga, quienes habrían recibido unos 2,000 quetzales por dejar libres a los delincuentes. De contarle que las autoridades guatemaltecas están trabajando para evitar la migración de pandilleros de El Salvador.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, manifestó su preocupación por la posible llegada de pandilleros salvadoreños a territorio guatemalteco. Esto por la crisis y la guerra declarada contra las pandillas en el país vecino. Era obvio que por la situación que estaba viviendo El Salvador, los mareros de aquella república fácilmente se trasladan a Guatemala. Esta prevención corresponde al Ministerio de Gobernación, en cuanto debemos de redoblar los esfuerzos en las fronteras, pero además a través de la Fiscalía, que conoce de delitos contra las extorsiones, y de la Secretaría General del Ministerio Público, se está trabajando con el plan correspondiente. Por su parte, el Ministerio de Gobernación ya ha hecho andar un plan de seguridad en la frontera con El Salvador, coordinado con el Ejército de Guatemala y los jefes de todas las comisarías. Durante la segunda semana de julio incrementamos los operativos en toda la ruta a El Salvador, esto como consecuencia de las fiestas agostinas. Independientemente de garantizar la seguridad en la frontera, hemos tenido reuniones constantes con el Ministerio de la Defensa Nacional a efecto de fortalecer la seguridad en las fronteras. Asimismo, se han dado instrucciones precisas a las comisarías que tienen colindancia con el país de El Salvador para que estas operaciones se incrementen. Nuestro parámetro de comparación o nuestros parámetros de medición son las incidencias criminales, en donde durante los últimos meses hemos venido a la baja. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Vamos con las noticias. El sistema penitenciario ha suspendido las visitas durante 3 meses en 2 centros carcelarios, esto debido a las muertes y también a las fugas. El sistema penitenciario determinó que los reclusos de ciertos sectores de la cárcel del Boquerón y la Granja Penal Canadá en Escuintla no recibirán visitas en los próximos 3 meses, como castigo por fugas y muertes que han sucedido en esos centros de detención. Administrativamente, el día de hoy vamos a poner ya el castigo, creo que se les va a suspender la visita por 3 meses, solo para los que están dentro de ese sector. Era de la Mara 18. El pasado fin de semana 3 presos fueron asesinados en la cárcel del Boquerón. Los hombres fueron torturados antes de morir, todos estaban en el baño. En el caso de la Granja Penal Canadá, un hombre se fugó del sector 3. El individuo salió al parecer dentro de un bote de basura. La cercanía de una escuela pública en Bárcenas, Villanueva, a la altura del kilómetro 23 de la ruta al Pacífico, fue el escenario donde las fuerzas de seguridad encontraron explosivos TNT y granadas de fragmentación. Agentes de la comisaría 15 localizaron 16 libras de dinamita, 2 granadas de fragmentación y una de humo, las cuales fueron abandonadas por sujetos desconocidos. Según se informó, este es el resultado de las constantes rondas de patrullaje y la presencia policial que se mantiene en Villanueva como parte de los operativos de prevención y seguridad ciudadana. Lo incautado fue trasladado a la sede de la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos para su análisis y posterior estudio. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros. Al regresar tenemos más noticias a las 8:45. Vamos con las noticias. El Tribunal Supremo Electoral ha pedido a los medios de comunicación no aceptar pauta del Partido Libertad Democrática Renovada, líder. El Tribunal Supremo Electoral, a través de una misiva firmada por los 5 magistrados titulares, solicita a los medios de comunicación que no pauten propaganda del líder debido a que éste sobrepasó el techo de campaña electoral. El TSE realiza la petición aduciendo que el líder ha contravenido la ley electoral y de partidos políticos. Mientras tanto, el TSE monitorea a los medios para realizar un informe. Hace un llamado primero al partido para que se abstenga de pautar campaña política
y segundo a los medios de comunicación a quienes se les estará notificando de este acuerdo para alertarlos y a fin de que colaboren, contribuyan y le den vida a este acuerdo y no les pauten más a esta agrupación política. El llamado a que se abstenga de pautar en los próximos días o incluso que suspenda la que ya estaba pautada, en el entendido de que ya llegó al techo alcanzado y autorizado por el Tribunal Supremo Electoral. Líder sobrepasó el techo de campaña electoral por 1.079.000 quetzales. El grupo autodenominado Encadenados por la Libertad, que se encadenó a la puerta principal del Palacio Nacional de la Cultura exigiendo la renuncia de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, apareció nuevamente manifestando frente al Tribunal Supremo Electoral. En esta ocasión piden a los magistrados del TSE que no inscriban a los candidatos que tienen procesos abiertos en este momento o que están bajo investigación, pero principalmente que aplique la ley al partido líder y que lo cancele para demostrar que verdaderamente es supremo. Y una de ellas es la suspensión del partido. No estamos de acuerdo con la multa de $100,000 del doctor Manuel Balizón. Se puede sacar $100,000, lo tiene en su cuenta personal y puede pagarlo de la noche a la mañana. Sin embargo, creemos que ya es hora de que se respeten las leyes y todo lo que está escrito en ellas. Si hay necesidad de que acampemos aquí, si hay necesidad de que nos encadenemos, si hay necesidad de que tomemos otras acciones, las vamos a tomar. Guatemala es nuestra y hoy la recuperamos y no nos vamos a mover de aquí. Nosotros también pedimos, dentro de nuestras consignas está que por favor a todos aquellos candidatos que no cumplen con los requisitos no se les inscriban, que no se impriman las boletas, porque hay algunos que todavía están pendientes de algunos procesos. Vamos con las noticias. He de contarle que la Corte Suprema de Justicia le ha dado trámite al proceso de antejuicio en contra del diputado oficialista y expresidente del Congreso, Gudy Rivera. La Corte Suprema de Justicia admitió para trámite el antejuicio contra el diputado Gudy Rivera, a quien el MP y la CICIG señalan de tráfico de influencia, pues se supone que trató de convencer a la ex magistrada Claudia Escobar para que fallara a favor de Roxana Baldetti cuando el TSE ordenó que se le retirara como secretaria general del Partido Patriota. Ahora un juez pesquisidor analizará si se le retira la inmunidad o no al congresista. En cuanto al señor Gudy Rivera, nosotros establecimos que efectivamente se da la posibilidad de la comisión de algún hecho delictivo. De esa cuenta, nosotros lo que analizamos fue que se aportaron documentos tanto por el Ministerio Público como por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el cual constaban algunas comunicaciones que, como ustedes saben, pues constaban mensajes de texto, así como comunicaciones que se tuvo con el señor Vernon González, el señor Gudy Rivera y la señora Escobar Mejía. Y de esa cuenta también una grabación de una reunión que dos sostuvieron. En ese sentido, nosotros como Corte Suprema estimamos que es necesario que un pesquisidor pueda tomar la decisión en cuanto a ese caso y pueda emitir su informe al momento que lo considere pertinente cuando concluya las pesquisas. Sí, bueno, en el caso de Gudy Rivera, pues nosotros por unanimidad acordamos la admisión de las presentes diligencias y en ese caso se designó como juez pesquisidor al magistrado vocal primero de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal. Por el contrario, la CSJ no admitió darle trámite al antejuicio contra la ex magistrada Claudia Escobar, a quien Gudy Rivera denunció que una grabación que ella presentó en donde se escucha la posible presión se hizo de manera ilegal. La Corte asegura que contra la ex magistrada no hay una denuncia formal. Las fuertes lluvias siguen provocando problemas en el departamento de Isabel. Así es como ahora se transportan algunas personas de Livingston hacia el Estor, después de que colapsó el puente El Túnico. Unas la hacen en lancha, pagando 10 quetzales para que le crucen el río, y otras personas que tienen carros de doble tracción o camiones pesados se arriesgan a pasar el río con el trabajo que está realizando el Ministerio de Comunicaciones. Según los expertos, dieron a conocer que en una semana posiblemente ya un badén estará puesto en ese lugar para que sin ningún peligro pasen buses y toda clase de vehículos. Como aquí nosotros venimos varias unidades de ingenieros y todo, entonces ya las unidades de ingenieros ya platicaron y todo, entonces el Ministerio de Comunicación de la empresa está trabajando y todo, ya están ellos con maquinaria trabajando. También el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, nosotros está aquí en este puente más cercano,
está limpiando todos los approaches del puente, quitando todos los troncos y todo, para evitar que pueda sufrir algún daño. Ese es el apoyo que nosotros tenemos ahorita de las unidades. También se consideran unos sobrevuelos sobre las comunidades damnificadas para poder llevar el apoyo. También se habló que en las próximas horas llegarán las piezas del puente Bailey, que será colocado en los aproximados 1.200 metros que tiene de longitud este puente que colapsó en el río Túnico la semana pasada. Después de gastar solo 15 quetzales para ir al store, ahora las personas gastan hasta 35 quetzales para poder movilizarse hacia ese municipio por el problema del colapso del puente El Túnico. Desde Izabal para Canal Antigua, un reporte de Carlos Cruz. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy es un día lunes. Yo soy Juan Luis Font y hoy Claudia Méndez Arriaza es mi compañera para conducir estas entrevistas en esta jornada. Bienvenida, Claudia. Buenas noches, ¿cómo están? Le damos la bienvenida también al exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Rodolfo Pérez Lara, y le damos la bienvenida a Rolando Barrios, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución. Gracias a ambos por acompañarnos y por aceptar venir a conversar sobre esta situación. Es inédita la de Guatemala y da pena estar repitiendo cada día de nuevo que nos enfrentamos a un panorama distinto y que no habíamos vivido antes los guatemaltecos en medio de un proceso electoral. En concreto hablo de la decisión del Tribunal Supremo de suspender toda publicidad pautada por el partido líder en medios de comunicación. Hablo también de todas las posibilidades que tiene el Tribunal Supremo Electoral de sancionar al partido líder y hablo de las condiciones extrañas en las que se desarrolla un proceso en el que el partido que marcha al frente de prácticamente todas las encuestas en materia de intención de voto, pues se encuentra en un predicamento tan complejo como que su candidato a la vicepresidencia enfrenta un antejuicio por lavado de dinero. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues la primera pregunta es que este tribunal desde el año pasado nos sorprendió con una iniciativa en la cual trataba de frenar la llamada campaña anticipada y luego llega ahora y suspende tajantemente toda actividad de campaña, proselitismo de un partido político. ¿Qué es lo que está sucediendo? Usted formó parte de un Tribunal Supremo Electoral. ¿Puede imaginar lo que ocurre en ese seno? ¿Realmente estamos de cara a un Tribunal Supremo Electoral distinto o las circunstancias lo han orillado a esto? Las dos cosas. Las dos cosas. Realmente el tribunal empezó mal, realmente, porque yo me acuerdo y no se me olvida porque no los perdono, que empezaron igual que empezó el tribunal nuestro, recetándose un incremento salarial que no tenía ningún sentido, pero tuvieron que hacer lo mismo que se hizo en la oportunidad en que yo estaba en el tribunal, echar marcha atrás, y de ahí en adelante su comportamiento y su conducta ha sido bastante ecuánime. Yo le haría un beneficio que... ¿Le daría el beneficio de la duda, dice usted?
Sí, yo todavía le daría un beneficio de la duda, porque en esta elección, yo no sé, ellos lo que hicieron fue pedirle a los medios de comunicación, tengo entendido, que no permitieran publicaciones de ahora en adelante del partido del señor Valdizón, del líder. Pero no ha tomado cartas en el asunto con relación a dos infracciones que ya se dieron. En primer lugar, ellos manifiestan que ya se excedió la campaña política en 1 millón de quetzales, que yo consideraría que es como simbólico, porque da la impresión de que eso puede haber sido mayor. Y en segundo lugar, recurrir a terceros para que se interrumpa la iniciativa de campaña que ellos por sí solos no han querido respetar. Es así que hoy en la mañana sale ayer la disposición esa, y hoy en la mañana sale en todos los periódicos de Guatemala una página entera de campo pagado. Entonces eso necesita tener una reacción a esa acción de infracción. Licenciado Barrios, pero ¿usted ve al Tribunal Supremo Electoral actuando con drasticidad, con moderación, o de qué forma lo calificaría? Solo déjeme decirle, el comunicado que recibimos hoy, directores de medios de comunicación, nos indica claramente que no debemos pautar publicidad del partido líder, pero no parecieran estar tomando en cuenta mitines, campos pagados, no parecieran estar tomando en cuenta movilización hacia el interior, por ejemplo el manejo de 5 helicópteros. Todos esos no son gastos de campaña también, eso se va a aceptar. Bueno, miren, yo quisiera recordar que por el principio de equidad electoral, todos los participantes en el proceso tienen que estar sujetos al cumplimiento de las mismas normas. Con base en ese principio se estableció en la ley que hay un límite máximo de gastos electorales equivalente a $1 por cada ciudadano empadronado al 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. Desde principios de este año, y lo vivimos todos, y quizás desde el año pasado, empezó la campaña antes de la convocatoria, y a raíz de eso el tribunal lo que hizo fue sancionar a los partidos infractores, y ustedes recordarán que suspendió por 6 meses a varios partidos políticos, casi a todos. Y entonces, a raíz de eso, lo que hizo el tribunal fue emitir un acuerdo del tribunal, el 262-2015, que fijó el techo a los infractores y les rebajó, incluso les hizo una reducción de ese valor proporcional de $1 por ciudadano empadronado, y fijó cantidades máximas. En el caso del partido cuestionado, del partido líder, esa cantidad máxima era de 52 millones de quetzales, igual que el Partido Patriota y la UNE, me parece. Y entonces, ¿qué es lo que aconteció? La auditoría electoral determinó que se había excedido el partido líder en más de 1 millón de quetzales del límite o techo máximo que le había sido autorizado. Y por eso se emite el acuerdo 302-2015 el 7 de agosto, y en ese hay 3 puntos específicos. Primero, se ordena al partido abstenerse de pautar con los medios de comunicación, pero nótese que no se abarcó la propaganda ambulatoria, ¿los mítines?, las caravanas y desfiles, ni la distribución de propaganda impresa vía folletos, volantes e impresos en general, sino estrictamente se ordenó abstenerse de pautar con los medios de comunicación. Además, se ordenó cumplir con lo que ustedes recibieron el día de hoy, hacer del conocimiento de los medios que se tienen que abstener de transmitir, pautar o publicar, y finalmente se impuso una multa de $100,000 para el famoso partido infractor. Tantas preguntas por plantear, pero la mía es la siguiente. ¿Fue una casualidad, una coincidencia? ¿Qué sucedió? El viernes se les notifica esta prohibición de pautar en medios de comunicación, pero hoy amanecemos y vemos en los diarios páginas completas de parte del partido, y más tarde llega esa prohibición a los directores de medios. ¿Cómo
¿Cómo podemos explicarnos eso que ocurrió hoy lunes después de esa prohibición emitida el viernes? Es fácil, esa noticia se filtró y se adelantó a la reacción, y yo creería que de alguna manera con un criterio de los medios de comunicación escritos de aceptar esa pauta, porque no habían sido notificados. La notificación llegó hasta el día de hoy. Sí, pero que yo me voy ahorita a Prensa Libre a que me saquen una página de periódico mañana y me los llevo a ustedes de testigos y la página no sale. Hay una discrecionalidad de los medios de comunicación escrita de la mañana que a mí me llama la atención. Y otra cosa con relación a todo lo que ha sucedido, porque efectivamente se suspendió por 6 meses a los partidos, pero se levantó la suspensión antes de que se cumplieran los 6 meses. Señores, mi punto es, ¿tiene sentido limitar solo la publicidad pautada en medios de comunicación y no limitar todo lo demás que nos decía el licenciado Barrios? Es que fíjense que hay un detalle muy interesante. En el famoso acuerdo 262-2015, que es el que fijó esos techos de campaña, hubo una disposición en el artículo 2 que ya no apareció ahora en el nuevo acuerdo del tribunal, y decía: apercibir a todas las organizaciones políticas a cumplir con el límite fijado como máximo de gastos de la campaña electoral, incluyendo y registrando aportes dinerarios y no dinerarios. Caso contrario, la personalidad jurídica de las organizaciones políticas podrá cancelarse. Ese fue un apercibimiento que hace solamente un mes hizo el Tribunal Supremo a todas las organizaciones políticas. Si ustedes infringen el techo de campaña, los podemos cancelar. No obstante eso, corre el líder de que esto suceda? Bueno, en función de este apercibimiento, los hechos están dados para poder abrir el procedimiento de cancelación. Desde luego, la cancelación no es automática, porque no corresponde así. Hay una discusión de tipo académico sobre que, por un lado, hay una norma que dice que durante el proceso electoral no se puede suspender a los partidos políticos, menos cancelarlos, porque es todavía más grave la sanción. Pero de todas maneras, un procedimiento de cancelación es un procedimiento un poquito complejo y tardado, porque principia con una resolución del registro de ciudadanos, le corre audiencia al partido por 30 días, se abre a prueba por otros 30 días, dentro de los 10 días siguientes se dicta la resolución, contra eso cabe un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo, posterior a eso cabe el recurso de revisión, el amparo. Podemos llegar a la segunda vuelta sin que haya quedado en firme esa cancelación. En todo caso, ¿cómo queda el líder? ¿Qué capacidad de operar? ¿Qué capacidad de maniobrar? Estamos en la recta final hacia las elecciones generales. ¿Qué pasa en un partido cuando se le impone una sanción como esta? Yo creería que efectivamente en los tiempos de la norma no los alcanza la problemática, pero sí es una sanción moral que el pueblo de Guatemala está pidiendo. Está pidiendo porque los que fuimos por 5 sábados a manifestar cívicamente nuestro rechazo a muchas cosas, no estábamos pidiendo una jurisdicción rogada, suplicada y de rodillas. Estábamos exigiendo que se tomaran unas medidas en base a unos elementos de comportamiento que considerábamos que estaban siendo infringidos, y como tales así se sucedían, porque otra característica especial de los famosos sábados es que en los 5 sábados que hubo no fueron las mismas gentes los 5 sábados, sino cada vez fue gente diferente. Entonces la sumatoria de todas esas gentes pidiendo una sanción nunca fue
nunca fue cuantificada. Y eso merece una respuesta cívica ante los organismos de justicia del país, porque la contraparte, que son los políticos, tienen un cuero de anta que son capaces de aguantar cualquier cosa. Y señores, entonces, yo me quedo con la impresión entonces de que el Tribunal Supremo Electoral, en términos reales, tiene muy poca posibilidad de sancionar verdaderamente a quien infringe ese techo de campaña que él mismo ha fijado. Que el tipo de sanción que le colocó al líder es una sanción en la que, pues, le prohíbe que ponga pauta publicitaria en los medios, pero no le prohíbe que siga haciendo campaña. Y como ya se dijo aquí, incluso cancelarlo tomaría tanto tiempo que en realidad quedaría sin efecto, porque es muy probable que primero vayamos a elecciones antes de que se consolide esa cancelación. Sí, pero hay un comportamiento que tiene una sanción real, y es el declive que ha tenido de simpatía el partido líder como consecuencia de todo lo que ha ido aconteciendo a partir de esa, porque después de estar en un 57% de aceptación, hoy vimos en Prensa Libre que aparece ya con un 30% y aparece un candidato de la manga que podría ser una sorpresa, que no reúne las condiciones de los políticos que están participando en la contienda, sino que es un caso extraño en el escenario que está capitalizando, y eso son manifestaciones de conducta que me parecen a mí que hay que tomar como válidas, y que pues que le da un grado de reconocimiento a la ciudadanía, que tiene una capacidad de reacción analítica muy interesante, ¿verdad? Licenciado Barrios, ¿qué piensa usted? Yo lo que veo es que no nos podemos olvidar que el Tribunal Supremo es un tribunal de derecho, y hay todavía una camisa de fuerza para el propio Tribunal Supremo Electoral dentro de las leyes electorales que actualmente nos rigen. Sabemos que se están discutiendo las posibilidades de su reforma, pero esas reformas no han sido aprobadas e incluso no se pueden aplicar de manera inmediata al proceso en curso. Pero, por ejemplo, la resolución adoptada por el tribunal es susceptible de ser impugnada, y de hecho ya lo fue, claro. Hemos entendido. Al ser impugnada, se deja en suspenso los efectos de esa resolución. Quiere decir que el líder puede seguir con todas sus actividades, o sea, que ellos, mientras esté en suspenso. Digamos, sería muy mal recibido, como bien dice el licenciado Pérez Lara, por la ciudadanía, que no entiende de todos estos tecnicismos jurídicos, que anunciándose una orden del Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad en materia electoral, se contravenga en ese sentido. Pero técnicamente, mientras esto no adquiera firmeza, esa resolución, lo único que podemos aspirar los ciudadanos es que los órganos que tienen que resolver, léase Tribunal Supremo, Corte Suprema de Justicia y eventualmente la Corte de Constitucionalidad, lo hagan con verdadera celeridad y prontitud, tomando en cuenta la trascendencia y la importancia de dejar definidos todos estos temas. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Solo un último. A mí lo que me satisface como guatemalteco es que, independientemente, como dice Rolando, hay un procedimiento que ahí está a la vista y que tiene su grado de dificultad. Sin embargo, el comportamiento del guatemalteco ya está externando una sanción moral a las irregularidades. Señores, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está diciendo en las redes sociales respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Tenemos bastantes mensajes y será también nuestro tema de análisis a las 10 p.m. con el hashtag PautaLíder. Darling nos dice, no tiene sentido. Siempre logrando lo que quieren, imaginemos si llegan a ganar, terminar destruyendo más al país y la libertad. Mardoqueo, solo ayer escuché y vi 30 spots de televisión y radio de líder, no hay excusas. Celio nos plantea que se detengan lo pautado en los medios, en lo que sobrepasa lo ordenado, por el Tribunal Supremo Electoral y multe infractores. Camilo nos plantea, líder desafía al Tribunal Supremo, desafía al pueblo al pueblo en el Congreso y a la famosa institucionalidad, ¿dónde está?
y la campaña anticipada del Partido Patriota no fue auditada, también fiscalicen, es lo que dice a través de las redes. Y Ana, en Antigua, la radio local, sonó todo el día publicidad del candidato líder. Líder debe ser suspendido por campaña anticipada, se burla de las leyes del país. Tribunal Supremo debe hacerse respetar. Bueno, en este caso, Vic, pues no sería campaña anticipada, estamos en pleno proceso electoral. Hay otro tema que es el que se está discutiendo. Pauta Líder será nuestro hashtag de la noche a las 10 p.m. con este mismo tema. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Estamos, por supuesto, en las entrevistas a las 8:45. Estamos de regreso y si nos ves sonriendo es porque estamos hablando, imaginando todo lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña Gerson Sotomayor, es integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y el abogado Maynor Berganza, ambos especialistas en justicia penal. Vamos a hablar de esa decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia esta tarde, en la cual tramita un antejuicio planteado contra Woody Escobar, quien es acusado de tráfico de influencias, pero declara sin lugar el trámite de un antejuicio planteado contra la ex magistrada Claudia Escobar. Ambos antejuicios se levantaron a raíz de un mismo incidente, cuando en septiembre del año pasado el diputado Woody Rivera y jefe de la bancada del Partido Patriota se acerca a la magistrada para pedir que favorezca con un amparo a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Juan Luis, tiene la primera pregunta. Gerson, estamos frente a una Corte Suprema que pareciera ir hacia atrás en sus pasos, es decir, dar marcha atrás. Una Corte Suprema que hasta hace unos meses mostraba animosidad hacia la magistrada Escobar y hacia las jueces que habían protestado por la forma en que se integraron las más altas cortes, y ahora resuelven en el antejuicio, dándolo con lugar para el caso de Woody Rivera y sin lugar para el caso de Claudia Escobar. Bueno, yo creo que efectivamente las ideas, los ánimos se han ido estabilizando dentro de la propia Corte Suprema de Justicia. Creo que es algo positivo. Hay que recordar que al fin y al cabo la justicia debe mantener un nivel de objetividad independientemente de lo que podamos o no, o los magistrados puedan o no tener intereses, o bien tener, digamos, algún sentimiento encontrado probablemente en algo, pero creo que ahora vemos a una Corte distinta. Estamos viendo a una Corte que está empezando a demostrar ciertas cosas que creo que también un poco condicionadas por el sistema y precisamente por esta coyuntura, pero creo que por primera vez desde hace algún tiempo vemos que la Corte está resolviendo respetando un Estado de Derecho, respetando la propia Constitución y, digamos, el conjunto de leyes del país, que antes no veíamos necesariamente que la Corte respondiera necesariamente a ese Estado de Derecho. En esta misma mesa hablábamos hace 2 o 3 semanas sobre el caso de Woody Escobar, y alguno de los participantes de Woody Rivera, y alguno de los participantes nos dice lo siguiente: en septiembre, en octubre o en noviembre, esta Corte Suprema pudo dejar en libertad y pudo librar a Woody Rivera de toda responsabilidad. No va a ser lo mismo en los siguientes días. ¿Qué cambió? ¿Cómo interpretamos ese pleno que ahora declara unido para que se tramite este antejuicio al diputado? Bueno, miren, en las palabras del compañero Sotomayor, que me agradan mucho, creo yo que la decisión de empezar a construir y respetar un Estado de Derecho como que se ha hecho parte de todo el entorno, pero en especial creo también que los funcionarios cada vez más están preocupados de que se realicen persecuciones frente a ellos si no cumplen con el principio de sujeción a la ley. Yo les quería destacar, para acompañar el análisis, que el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, su epígrafe de función pública y sujeción a la ley, dice que los funcionarios son depositarios de la autoridad, son responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Entonces, vemos quizás a una Corte Suprema de Justicia que está clara de que una de sus magistradas, presidenta de la Cámara
la penal fue capaz de haber sido separada del cargo, o por lo menos con un permiso hasta ahora, y quizás esa suerte pues puede correrla a cualquier otro que no cumpla con sus funciones. Pero yo interpreto dos tipos de análisis acá. Por un lado, interpreto el análisis donde se dice la Corte Suprema de Justicia está asustada, temerosa de cualquier repercusión. Pero por el otro lado, con Gerson encuentro que dice una Corte Suprema coherente. ¿Cuál es en realidad el punto, Gerson? ¿Tú crees que hay una Corte Suprema de Justicia temerosa de cualquier repercusión de un fallo que no esté acorde a lo que debe ser? Yo creo que el propio sistema y la propia coyuntura ha estado condicionando permanentemente la evolución de la Corte. Voy a plantearlo como una evolución. Obviamente, esto no hubiera sido posible si lo vemos de esta manera, en el sentido de que si esta coyuntura no estuviera, probablemente esta resolución no la tendríamos. Y ahí comparto totalmente yo creo que no hay diferencia, no hay dos tipos de análisis. Simplemente yo lo planteé como el tema de una coyuntura que condiciona en determinada medida el actuar y la evolución de la Corte Suprema, y obviamente, en otras palabras, planteado por el licenciado Berganza, pero al fin y al cabo llegamos a lo mismo, ¿no? Una Corte Suprema de Justicia que hoy por hoy está resolviendo pegada a derecho, que antes, sin esta coyuntura, sin esta evolucionar del Estado de Derecho, en el cumplimiento del Estado de Derecho se hubiera hecho. Gerson, pero si hoy está resolviendo apegada al Estado de Derecho, antes, ¿de qué manera estaba resolviendo? ¿Estaba resolviendo, digamos, en complicidad o en apoyo del sistema político corrupto? Yo quisiera decir que no debería sorprendernos, Juan Luis. En realidad, los funcionarios en el Estado guatemalteco que ha vivido en esta corruptela, ¿verdad?, estas complacencias, lo que sí es de sorprendernos positivamente es que estamos en la arbolada del derrumbamiento de un Estado con funcionarios que se eligieron ad hoc para servir a intereses de estas mafias y estas corruptelas. El mensaje es, primero, de respaldo a la magistrada Escobar, que efectivamente se anima junto a un equipo de jueces a presentar estas denuncias. Y el otro mensaje es que efectivamente la debilidad quizás que ya presentan los funcionarios corruptos, pues ha permitido a la Corte ordenar la persecución penal, o por lo menos que se nombre al pesquisidor para arrancar si al lugar o no a la formación de causa en contra de Woody Rivera. Gerson, quizás la pregunta... No, que pregunte Claudia primero yo. Pero quizás la pregunta es entonces, ¿cuánto tiempo va a durar? Si la Corte Suprema de Justicia, voy a tomar tus palabras, actúa conforme al Estado de Derecho por la coyuntura, ¿cuánto tiempo debemos esperar porque que actúe así? Yo esperaría que fuera eternamente, creo que como cualquiera de nosotros quisiera. Ese es el deber ser, digamos. Ahora realmente vamos a tener que ver y analizar los fallos de la Corte. En este país hace falta, realmente no hay un seguimiento, no hay en este momento una organización de la sociedad civil, un sector de la sociedad civil que pueda dar seguimiento a todas las sentencias y al cumplimiento de todas las sentencias y la labor que hace la propia Corte Suprema de Justicia. Y que establezca cuáles son las tendencias que está dictando la Corte. Exactamente. Entonces, ante la falta de, digamos, de supervisión ciudadana también sobre el actuar de los propios jueces y magistrados, también antes se dejaba más a la libre, un tema de mayor discrecionalidad. Hoy todas las cámaras, los medios están puestos en el actuar de los jueces y magistrados. Ahora, el riesgo ayuda a la justicia. El riesgo es que, tal y como lo están planteando ustedes, los magistrados están actuando de acuerdo con una coyuntura, con un momento político que se vive. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si este sistema político nuestro se oxigena con la elección del 6 de septiembre y del 25 de octubre? Claro. Se elige un partido, voy a poner un nombre, el partido líder, no voy a decir el Partido Patriota porque tiene menos posibilidades de elegirse. Llega al poder, por ejemplo, expulsa o pide que le sustituyan al comisionado de la CICIG. ¿Puede cambiar otra vez esas condiciones, esa coyuntura, y la Corte entonces empezar a resolver de una manera que beneficie a ese poder dominante? Una respuesta más política que jurídica que me voy a animar a hacer es que efectivamente los sectores sociales han tenido un bonito laboratorio en las calles demandando justicia, demandando el cambio de esta situación. Por supuesto, y no voy a pecar yo de ingenuo, más allá de los movimientos de calle están los sectores, los grupos fácticos. Por ejemplo, para llamarlo con su nombre a un factor. Yo diría que para un eventual gobierno del Partido
partido líder, tampoco está tan fácil regresar a este modelo de Estado corrupto, Juan Luis. Creo que antes de abril 16. Pues sí, digamos que regresar a ese modelo de nuestra primera marcha y la de abril 16, efectivamente creo yo que aquel tipo de Estado que habíamos construido en medio de las corruptelas está destinado a ser modificado por la lucha social. Y digamos, las Cortes reflejan ese comportamiento, porque miren, tampoco es que ellos sean hoy por hoy sujetos que hagan gala de su probidad y de su independencia, sino están actuando coherentemente con la situación que el propio país ha puesto en sus caras. Pero en todo caso, actúan por unanimidad. Yo sí lo veo, lo que estabas preguntando, Juan Luis. 8-7 fue el primer fallo en el cual se le rechazó a él el trámite ante juicio. Lo que sí creo yo es que yo lo veo como una oportunidad. Esta coyuntura también ha generado una oportunidad para que los operadores de justicia logren un poco más de independencia que la que normalmente tendrían envueltos en el sistema en la que son electos los operadores de justicia en este país. Pero, independientemente del operador de justicia que se haya electo a través de una comisión de postulación. ¿Por qué planteo esto? Porque también los operadores de justicia, el propio sistema condiciona a que lleguen con el apoyo de algún grupo. Y ese condicionamiento de que lleguen con el apoyo de un grupo también genera expectativas y genera intereses. Pero caballeros, usted penalista y usted un estudioso de todo el proceso penal. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con esos juicios que se plantearon contra un grupo de jueces acusados de actos de corrupción? Ningún juez quiere conocerlos. Y los casos empiezan a rotar en ese famoso carrusel de recusaciones y otras recusaciones. Y la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial parecen indiferentes ante esto y simplemente trasladan el caso de un juzgado a otro. ¿Qué papel le toca jugar a la Corte Suprema de Justicia y al organismo judicial de cara a esto? Claudia, usted ha seguido de cerca, me consta porque he visto su trabajo en tribunales, y yo creo que usted sería un buen sujeto para el análisis, para decir que efectivamente hay cosas que han cambiado. Así como los políticos fueron arrinconados verdaderamente para tener que mostrar un nuevo rostro, los jueces están siendo arrinconados, los magistrados también, y más bien finalmente la conclusión a la que yo quisiera llegar es que la ciudadanía se tiene que empoderar ahora también de voltear a ver la presión hacia los jueces. Gerson, le recuerdo el caso, por ejemplo, del magistrado Eric Santiago de León. Está por cumplir un año de que se le acusa de pedir una comisión a cambio de bajar una multa a una empresa. Recuerdo el caso de Gisela Reynoso, en el cual 3 jueces al menos se han excusado argumentando amistad con ella. ¿Cómo podemos interpretar que los casos empiecen a encontrar sus trancas dentro de la instancia? Obviamente hay causales de excusa en la que los jueces pueden decir: yo no quiero conocer este caso por X o Y motivo. Ese momento, cuando va avanzando todo y evolucionando el propio proceso, la propia Corte Suprema de Justicia tiene que ponerle un alto, porque no todos se pueden excusar. Va a pasar lo mismo que pasó con el caso Ríos Montt, por ejemplo. El caso Ríos Montt fue exactamente lo mismo. Ningún magistrado quería conocer el caso de genocidio. Y así ha pasado años y años. Y ha pasado años. Ese es el destino de todos estos Exactamente. casos. Llega el momento en donde la Corte Suprema de Justicia tendrá que ajustar las piezas de ajedrez dentro del organismo judicial y tendrá que determinar a un juez y no aceptarle una excusa. En ese momento tendrá que conocer ese juez el caso y empezarlo a llevar a cabo. Y eso obviamente sí es una responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, también velar por el debido cumplimiento del Estado de Derecho en esta materia. Sí, también creo que sí puede jugar un papel en ese tipo de situaciones, porque indudablemente hay responsabilidad por el tema de la sujeción a la ley de los funcionarios. Que cuando una persona alega una causal, también tiene que ser probada la causal. Es decir, si la causal no la estima la sala que corresponda como una causal válida, también la puede sin lugar. O en todo caso crear unos juzgados especializados para todos estos casos de corrupción, como lo hizo con los juzgados de alto riesgo. Ha llegado un momento en que veamos qué dicen los usuarios de las redes sociales ante sus comentarios. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Vámonos a las redes, tenemos mensajes esta noche. Nos plantea Raúl Figueroa Sarti: hay que construir un sistema judicial sin abogados, es lo que dice Raúl. Temerosa o aliviada, es lo que nos plantea José Cotzajay. César,
La CSJ responde al nuevo esquema de poder y no al de septiembre del 2014. Celio: esas prácticas de tráfico de influencias son corruptas y deben de ser corregidas. CSJ debe hacer justicia y actuar. Ana: la CSJ debe retomar su verdadero papel en la historia guatemalteca, fortalecer los cimientos jurídicos del país. Y Susana: ya basta, no queremos más corruptos en el poder. Líder: no apoyo las reformas que el pueblo reclama, es más, accionó legalmente en contra de ellas. Eso todo en las entrevistas. Es momento de entrar directamente al debate. Esta noche Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales abordaremos el tema de la pauta líder. Ese será nuestro hashtag de la noche para que usted lo comience a utilizar. Ya tenemos gente que está interactuando con nosotros. Pauta líder, no lo olvide al regresar de la pausa y los deportes.